se puede ver. Sí. Ok, denme un chance, compartiendo por aquí. Ujú. Todavía no se ven. De todas formas, te voy presentando. Bueno, profesor Javier David Uzcategui es un experto en ácidos nucleicos. Él nos lleva acompañando desde hace varios semestres en esta parte de diseño de plásmidos. Y bueno, pues tiene un expertise muy sólido. Es profesor de una universidad de aquí, de Latinoamérica, y también tiene maestría y si no me equivoco estabas estudiando el doctorado, Javier. No, 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 realmente estoy estudiando ahorita la maestría y planeo finalizar este año y estoy postulando para un doctorado ahorita. Excelente. Bueno, pues como les comentaba, tiene amplio expertise en esta parte de ácidos nucleicos, particularmente en esta temática de diseño de plásmidos. Y el profesor pues nos acompaña Fabios desde hace también, como lo mencionaba, varios semestres en esta temática que para Fabios es muy importante, sobre todo para la parte de aplicación en el campo de la bioinformática, dominar los ácidos nucleicos, las herramientas para diseño de plásmidos, pues es una temática muy importante en el campo de la bioinformática de secuencias. Pues adelante, profesor, Javier David, aquí estaré, yo pendiente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, como ya me presentó el doctor, soy Javier David Uzcategui González, soy biólogo de formación. Actualmente estoy finalizando mi maestría en inmunología. Me he estado desempeñando en la parte de biología sintética en los últimos 3 4 años y he estado acompañando, como dijo muy bien el doctor, a Fabio Is con el mini curso de diseño de plásmidos. Digamos que esta es la herramienta o prácticamente la navaja suiza molecular para cualquier investigación biotecnológica que se necesite realmente. Hago la aclaración que, bueno, como esta es una masterclass, si bien puedo profundizar sobre algunos criterios por aquí, el tiempo va a ser un poco justo para poder abordar todo lo que son los conocimientos o técnicas asociadas. Entonces voy a explicar una de las dos herramientas que forman parte del curso y a su vez voy a dar un poco de contexto general y específico de lo que se necesita. Bueno, sin más que decir, muchas gracias a todos, bienvenidos en esta masterclass. Bueno, primero con la aclaración de que antes de abordar qué es un plásmido, tenemos que conocer un poco sobre la definición, su contexto, historia, origen evolutivo. Porque digamos que esta es la razón por la cual existen muchas herramientas de biología molecular y entender un poco de esa clase de formación también define los que son los conceptos claves como su interpretación de herramienta de biología molecular, biología celular y biotecnología. Primero, ¿qué es un plásmido? Un plásmido es un material genético de ADN extracromosomal que se encuentra comúnmente en procariotas. En algunos casos, en eucariotas, como pueden ser el caso de los hongos. Y se caracterizan por tener cuatro elementos claves. El primero es tener una replicación independiente, es decir, no necesita tener de un origen de replicación que sea relacionado con el organismo hospedador. En la mayoría de los casos sucede así. No aporta genes claves del metabolismo celular, pero eso está como que entredicho todavía. Sin embargo, se dice de que un plásmido aporta funciones a un hospedador, a un hospedero, perdón, y a su vez facilita una cierta de condiciones, pero eso es todavía debatible. Por último, bueno, ya se refiere que puede tener, a nivel de técnicas de laboratorio, un plásmido se ubica entre los 1000 pares de bases hasta 20.000 pares de bases. Hay plásmidos masivos que están presentes en géneros de bacterias como son las pseudomonas, que tienen entre 100.000 y 120.000 pares de bases.
Sin embargo, en este contexto, con las pseudomonas, se habla que pueden ser también producto de intercambios genéticos o protocromosomas en decadencia, es decir, que en algún momento formaron parte del cromosoma bacteriano, pero se descindieron y ahora constituyen un plásmido en sí. Y la última característica que se tiene es que presenta una o más copias por hospedador. Hay plásmidos que son bastante egoístas con los recursos que tienen a nivel del citosol. Entonces, por lo general, tienden a tender a tener una sola copia para ellos llevar a cabo todas las funciones que están aportando. En otros contextos, el plásmido, si la bacteria se replica muy, muy rápido, el plásmido también necesita aumentar el número de copias. Tenemos que partir de un principio que tiene el material genético a nivel del criterio del gen egoísta, que siempre va a buscar perpetuarse y replicarse, independientemente de las condiciones. Ya lo que es la selección natural favorece o no los sistemas de mejor replicación o de mayor eficiencia o que aportan algo al hospedador final. ¿Y cuáles son los plásmidos caracterizados hasta la fecha? Bueno, existen dos tipos de que son los lineales y los circulares. Los lineales tienen a su vez dos divisiones que pueden ser los que tienen una horquilla tipo peine en sus extremos y están covalentemente cerrados. Esto facilita entonces de que, por ejemplo, cuando ingrese la maquinaria de replicación, pueda replicar en uno de sus extremos y complementarse y cerrar en el otro punto. Ese es uno de los tipos. El otro tipo que está presente en algunos géneros de hongos es el de cierres de proteínas o cremalleras en la cual son en los extremos finales del plásmido, la parte lineal, que cuenta con una serie de proteínas adaptadoras que cierran la constitución del plásmido y evitan de que pueda ser degradado por las nucleasas. En ambos contextos, el hecho de que sean, bien sea por un bucle de ADN que los une en ambos extremos o las proteínas, evita que las exonucleasas reconozcan el extremo 5' terminal y puedan comenzar a degradar el material genético. Y por otra parte están los circulares, que como su mismo nombre lo dice, son anillos de ADN covalentemente cerrados y que se visualizan de esa forma. De hecho, aquí creo que tengo una fotografía de una microscopía electrónica de barrido en la cual se visualiza cómo es un plásmido de una bacteria que ha sido lisada. Y sobre el origen filogenético, el paper más antiguo que pude encontrar como planteamiento hipotético es el de Cado y colaboradores del año 98, en el cual propone que los plásmidos pueden provenir de ARN satélites no codificantes que reconocían ARN que afectaban al hospedador, algo equivalente como el ARN de interferencia, por así decirlo. Sin embargo, por algún evento biológico desconocido, pasaron a hacer retrotranscripción y formaron entonces bucles de ADN, las cuales se terminaron integrando y a su vez formando parte de un sistema genético independiente. Entonces ya sobre esa parte se define que el plasmio tiene un cierto origen funcional y que a su vez puede estar relacionado a una función de protección y guardado a nivel filogenético. Todavía está en discusión, pero este es el paper más antiguo que pude conseguir sobre eso. Cado, en esta misma clasificación filogenética, también encuentra de que, bueno, la mayoría de los plásmidos en procariotas comparten la misma secuencia de origen filogenético, por lo menos vamos a decirlo, el origen de replicación, que es justamente donde se inserta la maquinaria de las ADN polimerasas para replicarlo, es casi similar en el 75% de los casos. Y también con ello establece de que los plásmidos aportan una serie de funciones. A nivel general, en este primer abordaje, él define que son los de resistencia, los de energía metabólica, los de patogenicidad y simbiosis, los de diseminación y perpetuación, las cuales justamente van a definir con el hospedador y el tipo de ecología las funciones que él añade y le permite su persistencia en el tiempo. Por lo tanto, los genes que codifican difieren de un plásmido a otro. Tenemos que entender en esta parte el principio del gen egoísta. ¿Por qué un hospedador va a tener la necesidad de mantener un plásmido? ¿Qué le aporta el plásmido? Se puede decir que el plásmido tiene que dar una cierta garantía de que, bueno, tras cada replicación celular, el material genético que contenga ofrezca alguna condición de aporte a la supervivencia del individuo. Y eso va a depender muchísimo de cómo lo está logrando. Es decir, si estamos hablando de, por ejemplo, condiciones de extrema salinidad, muchas bacterias que viven en condiciones salobres cuentan específicamente con plásmidos que evitan su desecación. Entonces ya por allí se puede asociar algo. ¿Y quién descubrió los plásmidos? Bueno, para los años 40 del siglo pasado se conocía que los plásmidos como elementos extracromosomales a nivel de separación o purificación del ADN.
Se creía que originalmente eran los cromosomas bacterianos que se habían fragmentado en algún punto, pero se tomaba como ruido en procesos de purificación. Sin embargo, fue en el año 52 cuando Joshua Lederberg fue quien acuñó el término en sí. Justamente hace referencia a plásmido porque fue algo aislado del citoplasma de las bacterias. Y su descubrimiento se debe a que, tras estudiar el fago P22 de Salmonella typhimurium, algunas partículas virales contenían material genético externo de su anterior hospedador. Es decir, las partículas virales, cuando ellos los separaban los fagos, encontraban en algún punto de que no eran fagos infectivos, no lisaban la bacteria. Y tratando de separarlas y aislar, encontrando que justamente había elementos genéticos en el citoplasma que eran encapsulados por las partículas virales en el proceso de infección. ¿Y quién creó la primera molécula de ADN recombinante? Bueno, fue en el año 72, realizado por el investigador bioquímico Paul Berg, quien crea la unión de un plásmido del fago lambda, del genoma del fago lambda, perdón, junto con un gen de un virus de mono. Es decir, ya se había aislado, pertenece a un virus de mono, el simian virus, si no me equivoco, inmunodéfices, se había aislado una proteína, se había cortado con una enzima de restricción, se hizo la unión con una ligasa, con el material externo genético del virus del simio, se insertó y después se produjo partículas virales. Él se puede decir que creó la primera molécula de ADN recombinante. Ojo, recombinante en el criterio de que era de un material genético externo, purificado, aislado. Sin embargo, no producía la proteína viral del mono. Digamos que era solamente como una especie de cassette molecular. Almacenaba información, más no le aportaba nada al genoma del fago. Sin embargo, ahora entran nuestros dos grupos, que son el Norman Cohen y Robert Boyer, quienes diseñan por primera vez el plásmido recombinante, basado entonces en el plásmido PS101 de Salmonella typhimurium y el plásmido PSC-102 de Escherichia coli, el cual tenía un gen de resistencia, el primero de tetraciclina y el segundo de gen de resistencia de canamicina. Ellos se conocieron, si no me equivoco, en un congreso de biología molecular y bioquímica en el año 70 y estaban justamente discutiendo sobre todas estas herramientas de biología molecular. Ya se conocían las enzimas de restricción, ya se conocían varios plásmidos y se preguntaron, si existen plásmidos, ¿por qué no somos capaces de unir dos secciones diferentes y así probar su funcionalidad? Entonces ellos trabajaron con la misma enzima de restricción, la EcoR1, cortaron los plásmidos en secciones muy específicas que no formaban parte del ADN codificante, los unieron, es decir, unieron en un tubo de ensayo ambas secuencias y con una ADN ligasa terminaron de cerrar ambos plásmidos, obteniéndose entonces que portaba gen de resistencia tanto de la tetraciclina como la canamicina. Y esto posteriormente lo terminaron insertando por medio de un proceso de transformación a una cepa de coli que carecía del plásmido de canamicina. Tras hacer un cultivo microbiológico, encontraron que efectivamente la nueva bacteria E. coli con este plásmido recombinante contaba con la resistencia a ambos antibióticos. Entonces aquí ya comienza a verse un cierto potencial o de utilidad. Y memorícense estos dos nombres porque justamente ellos son los que van a definir la nueva era de la biología molecular. ¿Y para qué se usan los plásmidos modernamente? Bueno, formalmente, desde la invención de las primeras moléculas de ADN recombinante, fueron junto con Herbert Boyer y Robert Swanson. Robert Swanson, si no me equivoco, era un corredor de bolsa de estos fondos de inversión de alto riesgo y ya habían discutido primeramente con Herbert Boyer cómo poder darle una aplicación técnica a toda esta biotecnología incipiente. Entonces, en el año 78 lograron producir la primera molécula de insulina recombinante. Entonces, siempre sale este meme por internet cada cierto tiempo. El impacto que tuvo. La insulina originalmente era aislado de cerdos y de alrededor de 4 toneladas de páncreas de cerdos, apenas se podían obtener 450 gramos de insulina. Entonces, ya aquí se menciona que la rentabilidad neta era muy, muy baja y de paso no era un proceso de purificación alto porque la insulina a su vez traía otras proteínas que formaban parte del páncreas y que terminaban desencadenando procesos de alergia o de reacción peligrosos para la salud humana. Entonces, o morías por la falta de insulina o morías por la alergia
por producto por una de las proteínas del cerdo. Entonces ya el cambio de paradigma se dio justamente con la fundación de la empresa Genentech, que comienzan a producir la primera molécula de insulina recombinante. Y quiero que partan de esta premisa. Boyer, en su doctorado, había demostrado que se podía producir por medio de plásmidos proteínas humanas, obteniéndose así lo que se llama la somastotina. Sin embargo, por temas de, vamos a decirlo, desarrollo tecnológico, él tenía que apuntar a futuro a algo que sí fuese rentable. Entonces se habla en este contexto de que ya se comienza a ver las herramientas de bioquímica y biología molecular como una funcionalidad útil y comercial para la sociedad. ¿Para qué también se usaron los plásmidos? Bueno, a finales del siglo XX también se hizo lo que se llama el secuenciamiento del genoma humano y lo que hicieron realmente fue, bueno, necesitamos clonar una gran cantidad de material genético de los 23 pares de cromosomas, necesitamos identificar todo esto, pero secuenciar nucleótido por nucleótido primero era muy costoso porque implicaba aislar demasiado ADN y segundo punto, separar de ellos los cromosomas. Entonces, digamos que en ese contexto no están tan pulidas las herramientas de biología molecular como las tenemos ahora, pero un planteamiento útil fue, ¿y por qué no separamos de los cromosomas las secciones que podamos aprovechar y ellas las insertamos en los plásmidos? Es mucho más fácil para nosotros secuenciar los plásmidos que secuenciar un cromosoma humano completo. Y así hicieron. Formó parte de la estrategia que abordaron tratando de desentrañar todos los elementos de los genes y proteínas codificantes que tenía el genoma humano. Entonces fue como que muy, vamos a decirlo, competitivo en ese entonces, porque también estaba la competencia con el tema de J. Craig Venter, que estaba trabajando con el secuenciamiento de N Shotgun. Entonces, en un principio, ellos trabajaron con plásmidos de E. coli, luego saltaron para plásmidos de levadura, luego volvieron para los plásmidos de E. coli, y así estuvieron, entre el año 95 hasta el año 2001 aproximadamente. También tenemos que recordar en la parte de lo que es la pandemia de COVID-19, la que acabamos de pasar hace poco más de 5 años, que todas estas vacunas de ARN mensajero fueron justamente obtenidas a partir de plásmidos de E. coli y por medio de transcripción in vitro se obtenía el ARN mensajero final que se aislaba en nanopartículas lipídicas. Entonces, digamos que esto ya no es un tema de producir solamente proteínas, sino también material genético externo como lo que es el ARN mensajero. También se habla de que ya recientemente, desde el año 2022, 2023, se comienza a hablar de lo que son las terapias génicas y justamente los plásmidos encapsulados en lo que se llama partículas similares a virus, en este caso lentivirus, adenovirus asociados, etcétera, o nanopartículas lipídicas, se comienzan a dar las primeras modificaciones genéticas bajo tratamiento clínico en humanos. Hasta ahorita la FDA en Estados Unidos ha aprobado solamente dos tratamientos comerciales. El primero para una clase de leucemia, si no me equivoco, y el más reciente ahorita para un caso de una malformación congénita en el hígado. Entonces sí existe ya aplicación comercial, funcional de todo esto. Sin embargo, bueno, como todo es un tema de salud humana y es un tema mucho más delicado, se necesita entonces todavía hacer controles adicionales para evitar cualquier problema. Y con la tecnología del CRISPR-Cas9 desde el año 2020, digamos que ha evolucionado mucho más todo este proceso. También en lo que se llama la edición genética de plantas. Anteriormente se sabía de esto, de los bot tree o trasero de árbol por su nombre en inglés, que eran justamente estas llagas o tumores que tenían las plantas entre lo que eran las raíces y troncos. Y una microbióloga en Estados Unidos, tras preguntarse qué estaba generando todo este problema, aisló una bacteria que se llama justamente Agrobacterium tumefaciens. Y al estudiar también el genoma, vamos a decirlo con herramientas muy limitadas para la época, termina encontrándose de que el factor de virulencia que estaba asociado con esta bacteria estaba contenido en un plásmido. Entonces, hasta cierto punto, la bacteria lo que hace es inyectar este plásmido dentro de las células vegetales en las primeras etapas de plántula, en las raíces, para que la plántula se convierta ahora en la fábrica de todo el alimento que va a tener la bacteria en el suelo, para que produzcan las que se llaman las opinas, sobre todo. Entonces, ya desde este momento, al caracterizarse ese plásmido, se preguntaron, ¿y si este plásmido, aparte de generar una modificación genética muy sutil, pero con un gran impacto en el genoma de la planta, por qué no utilizarla también como una herramienta biotecnológica? Y desde ese entonces ya se habla de que justamente este plásmido forma parte del repertorio de herramientas de biología molecular en edición de plantas.
Entonces esto es todo un tema increíble y digamos que se ha ido mejorando con el paso de los años. Ok, ya saliendo de lo que fue la historia, desarrollos y aplicaciones, vamos a abordar lo que se llaman los conceptos claves a nivel de los plásmidos en sí. Primero, tenemos que recordar esta lección de biología molecular. El código genético es redundante pero específico. Sé que suena un poco ambivalente, pero vamos por puntos. Tenemos que verlo como lo que son programación, codones y propiedades. La programación donde cada organismo tiene un límite respecto al conjunto de reacciones que puede ejecutar y está medido en gran parte por su código genético, es decir, la forma en cómo está configurado el genoma de cada organismo vivo difiere de una especie a otra y, por supuesto, a nivel filogenéticamente y evolutivo, mientras más cercanas sean dos especies, más probabilidades es que compartan genes relacionados y funciones que hagan estos genes. Los codones, en cambio, corresponden a la combinación de nuestro tipete de los nucleótidos clásicos, adenina, timina, citosina y guanina, que definen también el orden en que van a estar los aminoácidos en las regiones codificantes. Y mientras más evolutivos sean estos organismos filogenéticamente, más similares van a ser estos codones, no solamente por la programación, sino por la secuencia que vayan a tener. Y por último están las propiedades, donde la secuencia de ADN, como su transcrito, pueden presentar una topología y regulación específica que regulan la expresión de un solo gen. Tenemos que entender, por ejemplo, que la formación de puentes disulfuro en bacterias no es llevada a cabo. Eso es de los eucariotas, por lo menos hasta donde tengo entendido. Y tratar de producir, por ejemplo, un anticuerpo en una bacteria es imposible funcionalmente hablando porque, primero, no se comparte toda la secuencia estructural funcional y segundo, porque como la bacteria no cuenta con las enzimas que permiten formar los puentes disulfuro, ni con las chaperonas especializadas para eso, se va a tener lo que se llama cuerpos de agregación o proteínas mal formadas, mal plegadas. Entonces ya sobre esta sección se habla de que, bueno, tenemos que conocer nuestro organismo de base, por el cual pretendamos producir una proteína recombinante y a su vez cuál es el código genético asociado y a su vez la proteína que deseamos producir. Tenemos que conocer todos los aspectos funcionales, porque tenemos que entender que esto es como una especie de computadora, vamos a decirlo analógica molecular. No es lo mismo trabajar con una laptop, trabajar con una computadora del gobierno, a trabajar con una PC Gamer Master Race. Cada una de ellas está hecha para funciones específicas y demandarle los mismos recursos para cada una de ellas es diferente. Entonces tenemos que trabajar allí con lo que es la compatibilidad a nivel de biotecnología. Sobre el dogma central de la biología molecular, que es el que ya conocemos, más que un dogma, se hablaba de lo que era una propuesta original. Ahora ya conocemos que las proteínas son capaces de replicarse a sí mismas en la ARN, por más que todo en los ARN de viroides, de plantas, se replican a sí mismos, y que los retrovirus son capaces de convertir ARN en ADN codificante. Entonces podemos tener esta secuencia de pasos clara porque si podemos, por ejemplo, hacer lo que se llama transfección para modificación genética humana, estos tres pasos, bien sea en un sentido u otro, son los que van a definir cómo vamos a trabajar en cada uno de esos procesos. También recordar, bueno, lo que son las bases nitrogenadas y los aminoácidos que participan de todas estas reacciones. Los 22 aminoácidos canónicos que conocemos hasta ahorita. Los únicos que tienen más o menos problema son los no canónicos, que son más que todo pertenecientes a el reino de las arqueas. Entonces, tenemos que manejarlo hasta este punto, cómo se va a trabajar porque casi todo va a ser literalmente o procariota o eucariota. Y a partir de este punto, conocer todo lo que vamos a llevar a cabo. Tenemos que también entender que por más que se compartan las mismas cuatro bases nitrogenadas, la forma en cómo están escritas estas bases nitrogenadas en los codones son como sistemas operativos completamente diferentes. Claro, va a haber, vamos a decirlo, coincidencia o aporte sobre la secuencia y posible producción a nivel filogenético de algunas proteínas. Pero esto hay que entenderlo como que si estemos corriendo una aplicación de Android en iOS, o sea, es diferente, el contexto no se va a ejecutar adecuadamente, entre muchas otras cosas. Y ya entrando a lo que se llamamos la parte, vamos a decirlo, funcional de todo lo que es el diseño de plásmidos, hay cuatro herramientas claves que tenemos que manejar bien. Las enzimas de restricción, la ADN ligasa, el tipo de plásmido, que es el fuerte realmente de este curso, y los genes a insertar respectivamente. Las enzimas de restricción, bueno, son nucleasas
con actividad catalítica capaz de cortar los enlaces fosfodiéster del ADN. La diferencia con las exonucleasas es que ellas necesitan que el ADN esté cerrado en algún punto. Ellas reconocen secuencias de ADN cerrado, a diferencia de las exonucleasas que cortan por los extremos en secuencias de ADN abiertas. La ADN ligasa, que es la derivada justamente de el bacteriófago T4, que es prácticamente toda la maquinaria con la cual se ha trabajado últimamente. El tipo de plásmido, tenemos que conocer el plásmido que se puede expresar en el organismo destino. Y por último, si vamos a trabajar con los genes a insertar, corresponde a la secuencia que se planea a insertar tanto dentro del plásmido y si éste va a ejecutar alguna especie de función dentro de la célula hospedadora. Lo que son las enzimas de restricción a nivel de biología molecular existen cuatro tipos, los que son las de tipo uno, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Las comercialmente usadas y, vamos a decirlo, ampliamente aplicadas a lo que es biología molecular son las que son las de tipo 2 monoméricas, que hacen un corte y el corte es de tipo reconocimiento específico. A diferencia de las tipo uno y tipo 3 que son multiméricas, estas requieren ATP para llevar a cabo la actividad catalítica, hacen un corte y metilación del ADN. Reconocen un sitio pero corta aleatoriamente y aquí es diferente porque corta lejano fuera de su sitio de reconocimiento y requiere de dos secuencias, es decir, que el ADN esté covalentemente abierto o cerrado, pero también de que haga el corte en ambas hebras a la vez. Y esto a veces es aleatorio porque puede cortar o 50 nucleótidos aguas arriba o 120 aguas abajo. Entonces, pese a que reconozca una región de unión, los cortes son imprecisos. Y los de tipo 4 bueno, que son monoméricas, hacen un corte, pero hacen solamente el corte en ADN de tipo metilado. Esto más que todo lo utilizan a nivel epigenético algunas compañías en algunos kits, porque esto es lo que garantiza si se va a evaluar la expresión o inhibición de un gen, se hace con esta clase de enzima de restricción. Las de tipo 2 que son las que ya dije que se utilizan comercialmente y que son las que se trabajan para todo lo que es el diseño o ingeniería de plásmidos, hay de dos tipos, las que cortan extremos pegajosos o sticky ends, y las que cortan extremos romos, que son completamente lineales. Los sticky ends justamente generan estas secuencias complementarias unas con la otra, en la cual todavía se pueden aparear los nucleótidos. En cambio, el corte romo es completamente recto y no permite que las secuencias cortadas puedan volverse a unir. Si se desea, por ejemplo, aumentar lo que se llama la probabilidad, porque todo esto es probabilístico, de inserción de un gen, las que son más utilizadas en esta parte son las extremos cohesivos o sticky ends, los extremos pegajosos, porque son las que facilitan que al cortar con la misma enzima de restricción se alinee en medio de la secuencia cortada y facilite su transcripción. El sitio de corte amplio o el polylinker o multicloning site, este surge como una necesidad de los investigadores a finales de los 80 sobre determinar cuál sería una secuencia útil que fuese ampliamente cortada por varias enzimas de restricción a la vez. Algo así como que ya no podemos depender de que la secuencia del plásmido tenga dos o tres sitios de reconocimiento de restricción y que me trunquen la expresión génica, pero podemos utilizar secuencias de ADN conocidas que faciliten entonces este sitio de reconocimiento de corte múltiple, sobre todo si vamos a insertar genes o si estamos haciendo alguna prueba de modificación genética. Eso se llama multiclonal site o polylinker porque sitio de cortes múltiples por varias enzimas de restricción y polylinker porque podemos cortar con dos o más enzimas de restricción y meter más de una secuencia probable en este mismo sitio de corte. Algo que no mencioné es que estas siglas EcoR1, KNP, SAC1 corresponde a el nombre de la especie de donde se aisló la enzima de restricción y también indica el orden en que fue aislado. ECO, la primera sigla, corresponde a la especie, el género y aquí la especie, E. coli. R1 Restriction Enzyme 1. Este, si no me equivoco, es Staphylococcus aureus. C1, que no recuerdo si estaba, si había más, pero de esta parte hay toda una nomenclatura. También sucede que muchas enzimas de restricción aunque difieran en su secuencia de aminoácidos, reconocen los mismos sitios de inserción y de corte. Por lo tanto, pueden encontrarse casos como este, como HINC-C2, ACC2 o SAL1, que cortan en el mismo sitio del ADN. Y sobre lo que es la ligasa
Bacteriófago T4, tenemos entonces que es una enzima que es capaz de unir los extremos 3' y 5' de cualquier hebra de oligonucleótidos o de ADN con la siguiente secuencia. Normalmente este es un diagrama de representación de cómo sería. Se hace un corte con una exonucleasa, primero con una enzima de restricción, con una exonucleasa para abordar justamente los extremos pegajosos. Se añaden lo que se llaman los oligonucleótidos y se insertan con una ADN ligasa específica. Se cortan y se vuelven a ligar para que quede el plásmido covalentemente cerrado. Esto se hace más que todo si deseamos borrar lo que se llama un scar o cicatriz de unión, para también facilitar de que la siguiente vez que se vuelva a editar el mismo plásmido se pierda la adición genética que se había hecho previamente. Y sobre los tipos de plásmidos base, como ya había dicho el paper de Cado, él había descrito cuatro principalmente, pero haciendo un poco de investigación, etcétera, me he encontrado de que se tienen cuatro clases generales dependiendo del contexto. Los que son de resistencia, los que aportan genes metabólicos, los de virulencia y los de supervivencia. Los de resistencia actualmente se trata más que todo en el ambiente clínico y de investigación relacionada a la salud, que son capaces de resistir o degradar antibióticos, donde producen proteínas insensibles a la acción del antibiótico o enzimas capaces de degradarlo. De hecho, se habla de la E. coli patogénica, que es una de las más letales en ambiente clínico. Su virulencia está asociada justamente a uno de estos plásmidos, que resiste por lo menos de 3 a 5 antibióticos. Entonces, es peligroso esa clase de cosas. Los metabólicos, que son aquellos que permiten degradar sustratos determinados como fuente de energía o sintetizar metabolitos vitales específicos. Ya les discutiré un poco más sobre esto. Los de virulencia, que confieren patogenicidad a la bacteria respecto a su hospedador. Es decir, eh, otra cepa de, creo que es Staphylococcus aureus multiresistente, o SAM por sus siglas en inglés, ella cuenta con una serie de proteínas que son tóxicas. Entonces, ella como es un patógeno oportunista que habita normalmente en la piel, si cuenta la oportunidad, se activa la transcripción de estos genes de virulencia y ¡pum! Comienzan a atacar al ser humano. Y los de supervivencia, bueno, que ofrecen la capacidad de brindar resistencia a condiciones ambientalmente desfavorables o no tan comunes, como hipersalinidad, presencia de metales pesados, radiación ionizante inclusive. Un ejemplo clásico de un plásmido de resistencia corresponde al RP4, que está presente en E. coli y Pseudomonas aeruginosa, que cuenta con resistencia a la canemicina, la ampicilina y la tetraciclina. A nivel metabólico, este es uno de los plásmidos más curiosos que pude encontrar, es el PDK1 de Pseudomonas putida. Este habita normalmente en cloacas y le confiere la capacidad para degradar tolueno. Fíjense que el tamaño del plásmido es de 128.920 pares de bases. Entonces, fíjense que aunque es grande, aporta otra serie de condiciones y también se repite en otro contexto. Y esta se aisló, si no me equivoco, porque la encontraron cerca de una gasolinera. Entonces, imagínense la presencia de contaminante que había en el suelo y cerca de esa cloaca como para que esta bacteria lo resistiera. El de virulencia, que es el ya había mencionado con Agrobacterium tumefaciens, con el plasmido PTI, y se llama PTI porque se llama Plasmido Tumor Inductor o plasmido inductor de tumores. Que fíjense que cuenta con nada más 200.000 pares de base y cada una de ellas son genes asociados para la virulencia, que es la integración, y la producción de las opinas, que es el alimento el cual ella obtiene de la planta. Uno de supervivencia, que es el plásmido PUM 505 de Pseudomonas aeruginosa, que le permite tolerar condiciones muy elevadas de cromo y de mercurio, produce proteínas quelantes de estos dos iones metálicos citotóxicos. Entonces, es un mecanismo de defensa que tiene esta bacteria. Otros ejemplos, bueno, tenemos el clásico de trabajo de toda la vida, el PUC19 de E. coli con resistencia a la ampicilina, uno de virulencia, que es el P. coli de E. coli, que está también asociado a E. coli patogénica en ambiente clínico, que es el que secreta toxinas a nivel enterogástrico. El PUN 505, que también produce toxinas para el ser humano. Y los de supervivencia, que me parecieron los más curiosos que pude encontrar por aquí, que son el PHLH2H26 de B. filamentosus, que con genes de resistencia osmótica o de hipersalinidad, el SL1, 101 y el SL102 de Dinococcus radiodurans, con genes de resistencia a la radiación ionizante. Esta bacteria
fue aislada de, si no me equivoco, de la zona de exclusión de Chernóbil. Era uno de los pocos microorganismos que aguantaban la radiación ionizante emitida por el reactor después del accidente nuclear. El PR4 y el PKM101 de E. coli cuentan justamente con genes de resistencia a la radiación de ultravioleta, UVC y UVB, con los genes REC-A, REC-B y REC-C. Estos son de reparación del ADN en caso de ionización. Y mi favorito, bueno, el de Plasmidos palamorosos, con genes de resistencia al frío. Esta bacteria, si no me equivoco, fue aislada de una salina en la Antártida. Y se halló que justamente contenía un plásmido que le ayudaba a aguantar el frío extremo en esas condiciones. Ya con el concepto de los tipos de plásmidos, ahora tenemos que abordar lo que son los mecanismos de persistencia y de transmisión. Los clásicos que conocemos a nivel de microbiología son dos tipos. La conjugativa, en la cual el plásmido produce toda una serie de maquinaria de transferencia y de replicación para otras bacterias que no le estén portando. Entonces, sobre eso se produce lo que se llama el pili de transferencia, en la cual una bacteria, vamos a decirlo positiva, F positiva, transfiere el plásmido a una bacteria F negativa, y donde ambas células al final comparten un plásmido idéntico. Claro, esto tiene sus regulaciones, funcionalidades, etcétera, pero se le dice conjugativa porque se transfiere de una bacteria a otra. O el integrativo, que un plásmido contiene las enzimas de translocación o de inserción a nivel cromosoma bacteriano, y esto lo hace por el reconocimiento de pares de bases. De hecho, estos plásmidos integrativos poseen homología molecular sobre determinadas regiones del genoma de la célula hospedadora para poder insertarse. Se ha encontrado de que esto forma parte como que de un mecanismo, vamos a decirlo, de supervivencia, aunque el plásmido no esté vivo, ojo, que tiene cuando la bacteria está sometida a condiciones de estrés ambiental o citosólico. El plásmido, para evitar ser eliminado tras cada replicación celular en ese estrés, se integra en el genoma bacteriano. Entonces, la bacteria lo sigue replicando, pero ya no de forma independiente, sino dentro de su propio genoma. Un ejemplo clásico, bueno, es el plásmido de fertilidad de E. coli y el plásmido HFR de E. coli, que es estos dos casos. Sin embargo, hay dos mecanismos adicionales que son muy interesantes, que es el sistema TA o toxina antitoxina. Es paradójico, pero es bastante interesante. Recordemos que el plásmido es un gen egoísta, tiene que perpetuarse a costillas o no de su hospedador final. El sistema toxina antitoxina contiene una proteína tóxica para el hospedador, pero también un inhibidor o bloqueador de esta toxina. ¿Qué sucede? Que la toxina también puede ser transferida al exterior celular. Entonces, las bacterias que no tengan la antitoxina a nivel citosólico no van a sobrevivir. Entonces, esto crea el mecanismo de dependencia, de, digamos, como una relación tóxica entre el plásmido y la bacteria para perpetuarse independientemente. Y el sistema de transmisión vesicular, que es un plásmido que contiene genes que le permite transferirse por medio de vesículas hasta nuevas células hospedadoras. Es decir, produce lo que se llama una serie de proteínas de anclaje de membrana, las cuales terminan reconociendo copias del plásmido, y una vez que se ha integrado ese plásmido en esa parte de la membrana celular, se da un proceso de escisión o corte de la membrana para formar estas vesículas extracelulares. Y esto facilita que el plásmido pueda ser transferido en una misma solución de una bacteria a otra. ¿Qué ejemplos tenemos? Bueno, a nivel de toxina, antitoxina, está el Hoxoc Kit-Sick PSCAB de Synecocystis sp, que es una bacteria aislada comercialmente hablando, y el vesicular, que es uno de los mecanismos más recientemente descritos, creo que es del año 2018. Este fue aislado de una salina que es un Halophorus lacus profundi, que es una bacteria que habita en una salina, no sé si era en Estados Unidos o Australia. Pero el punto de esto es que, bueno, se tenía la condición de que tiene que transmitirse el plásmido, y vemos que la bacteria no se replica al mismo ritmo que pueda transmitirse un plásmido. Entonces el plásmido toma como que la decisión, por así decirlo, de escindirse de la bacteria y que, bueno, vivir la vida libre. Ya con todos estos conceptos claros, que es la base teórica de toda esta parte, la primera sección, tenemos que entender lo que se llaman las características clave del diseño de plásmidos o vectores de clonación, también se les conoce en ese punto. ¿Qué sucede? El plásmido comercial
que tenemos depende de cuatro elementos clave, perdón, de muchos elementos clave, que es un tamaño molecular pequeño, lo que facilita su manipulación a nivel de reacciones bioquímicas, tener un origen de replicación, tener un marcador diferenciable, tener un gen de selección, que más adelante explico un poco esa diferencia, un sitio de clonamiento en múltiple, ser o no multicopia, tiene que ser o no conjugativo, después explicaré un poquito sobre eso, una región promotora y terminadora en tal caso que quisiéramos expresar genes, y sitios de inserción de primers para validación de la transformación de la bacteria. Un poco de esto, todas estas son las secciones que acabo de mencionar, el origen de replicación, que recluta toda la maquinaria de replicación celular, bien sea porque lo aporta el mismo plásmido o porque utiliza la maquinaria de replicación de la bacteria hospedadora. El marcador de selección aquí lo marco como R o de resistencia porque corresponde a un gen que obliga a la bacteria a poseer el plásmido en condiciones de cultivo, bien sea porque un marcador de selección que sea una resistencia a un antibiótico, por eso lo coloco con R. Un marcador diferencial es del inglés marker, selectable mark, perdón, que es útil para verificar no solo la persistencia del plásmido, sino su integridad y estabilidad genética. El sitio de clonamiento múltiple, que es donde vamos a insertar todo lo que es el gen a editar, en la región promotora, la región terminadora, que es donde se va a insertar lo que es toda la maquinaria de transcripción para el ARN mensajero. Y la región terminadora, bueno, para desconectar ese RNA mensajero del ADN. Y los sitios de primers, que cuando estamos trabajando con clonación de genes, queremos verificar primero de que el gen que esté insertado dentro del plásmido y que a su vez el mismo gen, una vez se haya transferido el plásmido a la bacteria, esté presente. Entonces, ¿por qué sucede eso? Fíjense en este contexto muy particular. Este fue un testimonio de una colega en España. Ella está trabajando con el género de bacterias de Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué sucede? Pseudomonas aeruginosa hasta la fecha posee muchos mecanismos para captura de plásmidos e integración en su genoma. Muchos de ellos también son desconocidos en la misma medida. Entonces, ¿qué sucedía? Ella tenía un plásmido el cual aportaba una resistencia al antibiótico de cultivo, al cual Pseudomonas es, por supuesto, sensible. ¿Qué sucedía? Que por elementos genéticos desconocidos, porque no dieron la razón del laboratorio, el plásmido tenía una región homóloga a la secuencia del cromosoma bacteriano y toda la maquinaria de reparación y replicación del ADN, por algún evento desconocido, tomaron esta misma región y la insertaron en el genoma de la bacteria. Entonces, fíjate, el gen de resistencia que debería estar en el plásmido fue capturado por el cromosoma bacteriano. Entonces pensaría que, bueno, cuando hicieron el cultivo microbiológico, el cultivo celular funcionó, ¿sí? Pero realmente no fue así porque encontraron de que, bueno, se da el crecimiento de la bacteria en la placa porque justamente resiste el antibiótico y pensarías que, bueno, el plásmido está haciendo su trabajo. Pero se llevaron esta sorpresa. Este es un marcador de peso molecular para quien haya hecho una electroforesis en geles de agarose. Este es el genoma de la bacteria. Este es el plásmido. ¿Y qué sucedía? Si este es el genoma de la bacteria y este es el plásmido, cuando hacían el aislamiento del ADN de las bacterias transformadas, había aumentado ligeramente el peso del genoma, pero no aparecía la barra del plásmido. Entonces, ¿qué sucedía? Que el gen de interés, cuando lo trataron de clonar, justamente por vía PCR de las bacterias transformadas, no lo encontraron. Entonces, eso llevó a que, bueno, se plantearan otra clase de plásmidos o cambiar de chasis biológico para seguir trabajando con toda esa sección. Entonces, el problema realmente fue la inserción inespecífica y aleatoria del plásmido en el cromosoma bacteriano, con pérdida del gen de interés. La solución que se plantea realmente para esta clase de casos es contar con un gen adicional que permita verificar la integridad y estabilidad del plásmido. Entonces, ¿qué se plantea en esta clase de secciones? Contar por lo menos con dos genes que ayuden a mantener la trazabilidad del plásmido a nivel genético. Uno clásico es el plásmido RP4, que posee justamente la resistencia a tres antibióticos: ampicilina, tetraciclina y canamicina. Todos ellos, pese a que son los mismos marcadores de resistencia, también pueden funcionar como marcadores de selección. Porque si alguno de estos genes se llegase a perder, bien sea porque se insertaron dentro del cromosoma bacteriano, al hacer el cultivo microbiológico, la bacteria inmediatamente moriría, porque no tiene las tres resistencias para los tres antibióticos donde está siendo cultivada.
Entonces ya en este punto es necesario trabajar o ir planteándose la lógica de, bueno, voy a reconocer que el plásmido está o no está insertado, funciona o no está integrado. En esta clase de cosas hay que estar muy pendiente porque pasan por rutina regularmente y no te enteras hasta el final. De hecho, otro colega que está trabajando con una maquinaria de expresión de una proteína recombinante, encontró la proteína recombinante, encontró de que el plásmido, encontró, perdón, de que tenía el gen de resistencia a antibiótico, fue a tratar de aislar el plásmido por electroforesis en genes de agarrosa y nuevamente no lo tenía. Entonces él lo que llegó a la conclusión que, bueno, la bacteria por alguna condición integró el plásmido al cromosoma, pero lo perdió en alguna sección de los ciclos de cultivo. ¿Y por qué es necesario tener entonces ahora un marcador de selección y uno diferenciable? Porque justamente el de selección va a obligar a la bacteria a poseer el plásmido, pero el diferencial es para el humano, para que el humano pueda reconocer que se ha conservado el plásmido a nivel de todos los procesos que se ha sometido al cultivo de la bacteria. Entonces, claro, sobre esta clase de condiciones se ha ingeniado muchas series de diseños que faciliten entonces este proceso de selección de edición genética o de manipulación genética de las bacterias. Uno de los más interesantes que pude encontrar es el plásmido P-Glow, como su nombre lo dice, bueno, es un plásmido de brillantina o de fluorescencia, que fue muy interesante su diseño porque cuenta, primero, con un promotor inducible. Un promotor inducible es aquel que depende de la presencia de un metabolito para llevar a cabo todo lo que es la transcripción de este material genético y que justamente aporta lo que se llama el metabolismo de la arabinosa, que es un disacárido, si no me equivoco. Entonces colocaron un promotor inducible que depende de la arabinosa y que solamente se va a encender en presencia de la misma. Entonces, si hay arabinosa, se produce la proteína verde fluorescente. Y también si está la arabinosa, se produce todo el metabolismo para la degradación como fuente de carbono. Entonces, por ejemplo, fíjense por aquí, las bacterias que están en este medio de cultivo, que es de muy limitado glucosa y que contiene principalmente arabinosa, no crecen mucho y de hecho se ve como una mancha dispersa. Es decir, crecieron y a lo mejor agotaron el recurso y murieron. Aquí tiene el gen de resistencia, aquí tienen el cultivo con la ampicilina, que es justamente el antibiótico, que es el marcador de selección. Aquí abajo tienen el marcador de selección, que es la ampicilina, junto con la arabinosa, en esta primera parte, cuando se ha modificado, y aquí específicamente cuando se está induciendo la transcripción de la proteína verde fluorescente. Es decir, la bacteria está metabolizando la arabinosa, está produciéndose la proteína verde fluorescente, y lo que nos dice sobre toda esta parte es, bueno, el plásmido está haciendo su trabajo. Aparte de que está haciendo su trabajo, está integral, no se ha incluido dentro del cromosoma bacteriano y está llevando a cabo todas las funciones necesarias. Porque también puede suceder, bueno, que por eventos espontáneos de mutación a nivel genética, estas proteínas vayan mutando y digamos que se pierde la fluorescencia de la proteína verde fluorescente o se pierde la capacidad de degradar arabinosa. Entonces, claro, aquellos clones que no cuenten con el material genético completo o funcional no van a poder crecer en los medios de cultivo específicos. Entonces, esto forma parte de lo que es la lógica en el diseño y cultivo de los plásmidos, porque muchas veces no se integra o no se considera qué tan integrado está lo que queremos obtener versus cómo lo estamos visualizando. Y también uno de los más clásicos que se utiliza a nivel biotecnológico, que es uno de los más antiguos también, es el de el Blue Screening White and Blue, si no me equivoco, o White Screening, en el cual se cuenta justamente con un plásmido que cuenta con la capacidad de degradar la lactosa, que es el plásmido PUC8 específicamente, y que si queremos comprobar de que editando el plásmido genéticamente se está llevando a cabo este proceso adecuadamente, si cortamos en los sitios de reconocimiento específicos asociados a la degradación de la lactosa con el gen LACZ, que recordemos que este depende de detectar la lactosa para llevar a cabo la síntesis de todas las enzimas necesarias para su catabolismo, y insertamos adecuadamente el gen que estamos tratando de clonar, aunque esté presente la lactosa, no va a llevar a cabo la actividad porque el gen está truncado. Y se le dice screening white and blue porque las colonias pues, son cultivadas en un medio con glucosa y lactosa,
y solamente aquellas que tengan el plásmido que haya sido editado van a crecer en formato de colonias blancas, porque no van a ser capaces de degradar la lactosa. En cambio, aquellas que tienen el plásmido que no pudo ser editado correctamente o que no llevó a cabo esta operación de cierre e inserción del gen y que se volvió a cerrar sin este gen, van a estar entonces creciendo y produciendo entonces la degradación de la lactosa. Claro, aquí la diferencia sustancial es que se utiliza IPTG, que es inostil fosfato galactosidol, y que cuando es escindido por la enzima produce un metabolito que le da la coloración azul. Entonces, aquí esto es más que todo el marcador de selección es para verificar que el plásmido esté con la resistencia al antibiótico, pero el diferencial para nosotros es que la edición genética que se haya hecho el plásmido esté operativa o que se haya hecho adecuadamente. Claro, esta es una forma de poder visualizarlo, pero también se puede hacer por vía PCR. Pero si estamos hablando de cultivo rápido, estas eran las herramientas que se tenían anteriormente. Y entrando en lo que es el punto álgido de todo lo que es esta masterclass, tenemos entonces lo que se llama el diseño funcional de los plásmidos. Primero, bueno, tenemos que conocer lo que se llama la célula hospedadora, que no debe presentar homología genética con el plásmido, salvo que así se requiera, de definirse muy bien las condiciones de diseño del plásmido, si es conjuntivo o no, y si aporta genes de resistencia o no. La secuencia a insertar en el plásmido debe ser específica a su uso, expresión de un gen o fungir como bibliotecas genómicas, dependiendo de lo que queramos hacer, y los genes que se deseen expresar deben estar en codones de la célula recipiente. Una de las técnicas que se habla mucho justamente para hacer edición genética sobre los plásmidos es hacer lo que se llama protocolos de corte por enzimas de restricción y también lo que se llama unión por adaptadores. Aquí lo que estamos haciendo, bueno, es realmente tomar una secuencia de ADN exógena, que es la que queremos insertar en el plásmido, le colocamos adaptadores o sitios de reconocimiento para una enzima de restricción que tiene que ser la misma con la cual se vaya a abrir el plásmido. Mezclamos las dos soluciones con ambas secuencias genéticas y las cerramos con una ligasa. Esto facilita entonces de que si vamos a trabajar con un producto de PCR, tenemos que añadirle esta clase de adaptadores para que sea mucho más fácil su unión. Dirán, bueno, pero no se puede hacer lo mismo con extremos romos. No necesariamente, y no tiene la misma eficiencia de edición. Sobre la información que necesitamos conocer también a nivel de partes genéticas, está el NCBI, el SEBA, AdGen y SnapGen. El NCBI, bueno, como ya saben, es de Estados Unidos, es el repositorio más grande a nivel de información biotecnológica. El SEBA, que es como que el intento de competencia por parte de la Unión Europea para tener sus propios vectores de clonación sin depender tanto de la base de datos o sistemas de Estados Unidos. AdGen como empresa independiente en Estados Unidos que es un repositorio público de plásmidos de libre uso y son a su vez tanto repositorio como distribuidor. Y SnapGen, bueno, que es un repositorio y a su vez distribuidor de plásmidos. Sobre las plataformas de edición de plásmidos tenemos dos tipos, las que son dependientes de servidores web, que son pagos, y las que son los programas en sí. Los pros, bueno, son amigables con la interfaz de usuario, son fáciles de usar y están permanentemente actualizados. Los contras, bueno, sus servicios en la nube y funcionan todas ellas bajo un modelo de suscripción. Claro, para el volumen de información que uno trabaja como estudiante, digamos que todavía es funcional la herramienta, pero si vas a trabajar en laboratorios de investigación, digamos que se te queda corto el proyecto con las cuentas libres. Entonces ya aquí implica establecer una suscripción o un acuerdo con la compañía que se pueda trabajar. Entre las dos alternativas conocidas y que considero que son las más fieles están Tessila-Gene y Benchling. También tenemos que conocer lo que se llama un formato de trabajo que se llama el FASTA, que es justamente la base de datos de información que contiene la secuencia de nucleótidos asociados a una secuencia de ADN, ARN o proteína. Su estructura general es literalmente una libreta de texto que contiene en la primera línea la identificación general de toda esa parte y en las siguientes, de ahí en adelante, la secuencia nucleotídica que se va a trabajar. Todas estrictamente, sea ADN o ARN, es en el sentido 5' a 3'. Y en el caso del ARN, se maneja con ADNC o ADN codificante, no se coloca el uracilo. Entonces, si van a descargar genes de bases de datos, tengan en cuenta si no ven el uracilo en el ARN mensajero final.
Cuando se va a trabajar también con lo que se llaman las secuencias reversas, se tiene que trabajar estrictamente en el sentido 5' 3', no en el 3' 5', porque esto llega a generar confusión. Ahora, abordando lo que son las herramientas a usar. Existen muchas de ellas, entre ellas, bueno, SnapGen, que ofrece 30 días gratis para su uso, y la anotación de plásmido es prácticamente automática, solamente importas el archivo .fasta, le pides que haga una anotación en base a la base de datos que cuenta el programa y ¡pum! Te coloca toda esta clase de cosas. Tienes lo que se llama los vectores que ven aquí. Esta línea verde indica es la secuencia genética codificante para algo. Todos los demás son regiones reguladoras o específicas a lo que se espera aislar. Y estos puntos con letras en negrillas que ven en el borde exterior indican los sitios de reconocimiento por encima de restricción. Le hago la advertencia que, bueno, la licencia es por 30 días gratis. Si no, se toca pagar una suscripción, creo que de $80 al mes o 100, no recuerdo. Pero si quieren la licencia asociada a su equipo, son $6.000. Entonces, hago un poco mención de este caso para que no les agarre de sorpresa. Una herramienta de uso libre con la cual justamente se trabaja el curso se llama Ape o A Plasmid Editor. Este es un proyecto independiente llevado a cabo por un investigador en bioinformática en Estados Unidos y quien es quien ha llevado a cabo la actualización más o menos regular de esta herramienta de diseño de plásmidos. Funciona bajo el mismo criterio que importamos un archivo y se solicita lo que se llama la anotación automática. Hago mención también de esta parte porque a veces se confunde de que trabajar con cualquier plásmido, cualquier herramienta funciona igual. No. Tomen como referencia mental de que todas las herramientas digitales en la parte de servidores en línea o también programas instalados localmente trabajan con el genoma de referencia de E. coli K12. Todas las secuencias que vaya a anotar cualquier programa va a tomar como referencia E. coli K12. Esta cepa en particular, porque es la más comercialmente utilizada a nivel global, pero también es porque en la cual se ha configurado todo. Si ustedes necesitan anotar otra clase de cosas para otra clase de genes, etcétera, tienen que trabajar específicamente manualmente con cada gen o importar el genoma de esa clase de organismo. Entonces ya realmente se hace lo mismo, se hace la selección, ubicación, entre otras cosas. Voy a hacerles una demostración corta. Discúlpenme un momento a ver si puedo compartir la pantalla completa para que justamente podamos visualizarlo. ¿Qué sería el ape? Ya va, un momento. Ok, ya me cargo por aquí. Opciones de compartir pantalla, share. Eh, ok, screen. Ok, fíjense. Esta es la interfaz general de usuario de el ape. Esta es la versión de 2024. De hecho, él tuvo una recientemente actualización a finales del año pasado. Entonces, fíjense que tenemos por acá. La selección, la identificación, todo esto que ven aquí es la longitud en pares de bases que indica el programa. Y aquí vamos a hacer lo que se llama la importación. Vamos a Open. Fíjense, tenemos aquí el plásmido PUC19. Aquí tengo el FASTA. Ape directamente trabaja con .dna, .fasta, .ape, .txt también. Voy a abrirlo y me despliega toda esta ventana. Ya de una vez él hace el reconocimiento de todas las partes genéticas involucradas en este plásmido. Sin embargo, si, bueno, si queremos verificarlo, vamos donde dice Features y colgamos Annotate Features
Using Library, seleccionamos y él hace todo lo que se llama la anotación básica del plásmido. Él la anota manualmente. Y con esto se asegura de que, bueno, podemos visualizar por aquí un poco más abajo todos los genes que ha registrado. Todos ellos, por supuesto, son de coli. Fíjense que reconoce el gen LAC-O, un sitio de inserción de primes que es el M13 reverse, el M13 forward, el sitio de clonamiento múltiple, el sitio de el LAC-Z alfa, resistencia a penicilina, y la toxina de el origen de replicación del plásmido col-I. Nos marca aquí la puntuación, perdón, la localización a nivel de los pares de base y cómo funciona. Ya en aquí tendríamos la base de trabajo para cualquier otra circunstancia. Y si queremos visualizarlo con un mapa de restricción, marcamos aquí arriba, donde está este circulito, y fíjense, tenemos el mapa de diseño del plásmido. Nos indica el nombre, el tamaño en pares de bases y todas las secuencias que estén registradas. Ahora, continuando sobre este punto, se podría hacer lo que se llama la anotación también manual de cada una de las partes. Esto lo voy a detallar en el curso más adelante, o sea, ya cuando se inscriban para que lo puedan comprender. Sobre lo que es la edición de plásmidos, voy a colocar la presentación en este punto. Más que todo, tenemos que reconocer cómo lo vamos a realizar. Tenemos que pensar que todo lo que hagamos a nivel de edición y digital o in silico pueda ser trasladable a in vitro. Con los servicios modernos de importación de partes genéticas y de plásmidos, llega a ser, vamos a decirlo, no tan necesario esta clase de pasos. Pero también esta clase de cosas, cuando se hace a pedido personalizado los plásmidos, con solamente mandarle la secuencia, el pedido llega a ser más caro en términos funcionales. Entonces, tenemos que todavía pensar en la lógica de, bueno, el bioquímico de los años 80 o 90, porque esto es lo que realmente nos abre las puertas para trabajar con el mismo plásmido tantas veces como sea necesario. Fíjense que tenemos acá. Abrimos lo que se llama el ape. Ahí donde dice, disculpen, ahí donde dice enzymes, que se llama enzymes, enzyme selector. Y aquí nos va a marcar en todas estas regiones, los posibles sitios de reconocimiento para enzimas de restricción. Si queremos resaltarlo, marcamos con un solo clic sobre el nombre de la enzima de restricción y queda visualizado. Aquí lo que estamos haciendo es realmente marcar dentro de la secuencia del plásmido dónde está ubicada esa región de sitio de corte por parte de las enzimas de restricción. Le vamos a dar donde dice Graphic Map U y fíjense lo que nos explica por acá. Todos estos que están por aquí son los sitios de reconocimiento y fíjense que coinciden nuevamente con el Multiclonal Site que está ubicado por aquí en el centro. Fíjense que aquí ya me marca como en una negrilla el EQR1 que ya lo tengo seleccionado y HindD3 que ya lo tengo seleccionado. Abrimos entonces y continuamos. Tenemos que ahora también hacer lo que se llama la importación del otro archivo. Hago un poquito de mención aparte de esta parte, de esta sección de la masterclass, porque el proceso es mucho más largo e implica que también estén pendientes conmigo al momento de la sesión, porque implica trabajar con dos pantallas a la vez, o sea, con dos ventanas a la vez, perdón. Hacemos una importación del siguiente archivo, open. En este caso yo voy a importar la proteína verde fluorescente que la tengo por acá. Fíjense que me despliega una nueva ventana. ¿Qué tenemos por aquí? Fíjense que si yo agarro, la selecciono y le doy Features, Annotate Features Using Library, no la reconoce. Porque esta es justamente una proteína derivado de otra clase de organismo, que es justamente una medusa de mar. Entonces, ¿qué tenemos aquí que no está marcado? No marca resolución, pero vamos a identificarlo. Vamos a darle Features, New Feature, y voy a colocar aquí GFP. Aquí tenemos otra serie de categorías. Yo voy a colocarlo como genes y CDS significa Codificant Sequence. Marcamos. Aquí podemos seleccionar el color. Yo voy a colocarla con un verde más chillón por acá. Seleccionamos y listo. Ya tenemos resultada nuestra parte genética en cuestión. Ahora voy a minimizar un poquito otra vez. Ah, ya va. Aquí está. Para que lo puedan tener las dos a la vez al mismo tiempo. Aquí tenemos que verificar ahora que las enzimas de restricción que tenemos por aquí seleccionadas, que son
EQR1 y HindD3 no sean las mismas para acá. ¿Por qué? Porque si nosotros insertamos una enzima de restricción que esté presente en cualquiera de la región codificante que tengamos, no vamos a tener un proceso de edición eficiente. Entonces vamos a Features, en Sims Selector. Verificamos que existen todo este montón de enzimas, pero EcoR1 y GIND3 no están presentes. Aquí tenemos que ahora marcar doble clic. Fíjense que nos despliega la secuencia. Yo voy a darle copiar. Voy a cerrar un momentico y voy ahora a insertarla por aquí arriba. Le inserto y fíjense que nos marca por aquí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esto se llama un proceso de unión por adaptadores, que es el que le expliqué hace unos minutos atrás. La insertamos y añadimos tres nucleótidos aleatorios, no sé, T, 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 C, por decirle algo. Hacemos lo mismo para acá, ahora con Enzymes Selector, seleccionamos HindD3, copiamos la secuencia, la pegamos aquí al final y hacemos lo mismo. A, T, C, por decir algo. Ya con esto tenemos aquí las condiciones de los adaptadores para que podamos, en tal caso, unir esta sección de este gen en esta clase de plasmid. Entonces, ¿qué procedemos por aquí? Déjame extender un poco más la pestaña. Tenemos ya las dos secciones identificadas, tenemos ya insertados los sitios de unión y ahora vamos a hacer lo que se llama una digestión, hago aquí hincapié, digestión digital de las secuencias. Literalmente es como que si hubiésemos hecho un corte con las enzimas de restricción y después haber hecho una electroforesis en geles de agarosa. ¿Sí? Piénsenlo como que si estuviesen en el laboratorio. Cortamos con las enzimas de restricción ambas secuencias. Tenemos que abrirlo en la que está por aquí. Ya va. Un momento. Ah, ok. Seleccionamos la opción que dice Digestion Dialog. No me lo marca, qué raro. Ya va. Ya va, aquí sucedió algo que no me lo marcó. Tengo que verificar por aquí. Ahora sí, vamos a ver si aparece. Ya va. Ya, disculpen un momento, que aquí no puedo visualizar completamente. En Sims, Digestion Dialog. Ok, ya aquí aparece. Ok, ya apareció. Disculpe, es que no marca aquí la versión completa. Ok, volvamos para acá. En Sims, Digestion Dialog, añadimos, verificamos y aquí nos dice secciones que deseen que estén en tu electroforesis. Vamos donde dice DNA y ya nos marca aquí que tenemos ambas pestañas. Yo coloco que en la segunda esté la proteína verde fluorescente. Aquí estamos seleccionando las enzimas de restricción con las cuales deseamos cortar. Marcamos el OK y fíjense que ahora nos despliega cómo se vería esa electroforesis. Ya voy a minimizar de nuevo. Tenemos en el segundo carril el que corresponde al corte que se hizo con el plásmido PUC19. Fíjense que están 2635 pares de bases y por aquí la sección de 51 nucleótidos que quedó por fuera. Aquí tenemos la sección de proteína verde fluorescente con 759 nucleótidos y por aquí los 11 nucleótidos que quedaron fuera de todo esto. Entonces, ¿qué procedemos aquí? A hacer lo que se llama el ensamblaje. Entonces, ya hicimos el corte e hicimos nuestra electroforesis. Ahora debemos separar y seleccionar todas estas regiones. Vamos a hacer lo que se llama una ligación por ensamblaje de enzimas de restricción. Aquí tenemos que verificar que el corte que hayamos hecho haya sido el correcto. Volvemos a maximizar estas dos ventanas. Ahora voy a abrir la última que corresponde a este punto. Voy a donde dice Tools, donde dice Restriction Ligation Assembler. Aquí fíjense que marca Click a Held Band or Select a Window. Aquí selecciono entonces nuestra primera secuencia. Y fíjense por aquí, nos marca sitio de reconocimiento por EQR1, sitio de reconocimiento por HindD3. Y por aquí tenemos los otros genes que están implicados en este corte. Ahora vamos a seleccionar la otra banda que corresponde en este punto. Aquí hay un error ligero, ya va que no marqué bien el orden.
Mm, qué raro. Aquí hay un error ligero porque no me estaba marcando la sección. Pero si no hemos hecho bien el trabajo o no ha marcado correctamente las regiones, no va a marcar aquí la opción adecuada que dice ligate. Aquí dice can't ligate porque no reconoce que el sitio de inserción haya sido correcto. Normalmente esto sucede, bueno, porque no hice el corte adecuado aquí. De hecho, incluso puede ser que los nucleótidos aleatorios que añadí no hayan sido los correctos. Procedemos a repetir toda esta parte, verificamos en Sims Selector, EQR1, HIND3, ok, funcionó. Vamos a donde dice en Sims por acá, Digestion Dialog, añadimos por aquí de nuevo, FP, seleccionamos y marcamos OK. Vamos ahora por acá donde dice Tools, Restriction Ligation Assembler. Seleccionamos nuestra banda y por aquí abajo seleccionamos nuestra otra banda. Aquí va a haber un error. Bueno, el cuento es, disculpen que esto es así, la clase es un poco en vivo, entonces a veces necesito de que todo esté correctamente hecho a la primera vez. Si ha funcionado todo el proceso de reconocimiento por los sitios de restricción adecuados, va a trabajar correctamente. Ah, ya sé qué puede estar pasando. Ya recordé con la presentación. Normalmente esto sucede también porque el orden en que están estos nucleótidos a veces influye. Tienen que ser complementarios unos con los otros. Voy a tener que cortar aquí y pegar acá. Vamos a ver si ahora funciona. Voy a remover esta ventana por aquí y repitamos. En Sims, Digestion Dialog, insertamos por aquí, DNA, FP, corte. Seleccionamos. Donde dice Features, Tools, Restriction Ligation Assembler, seleccionamos por aquí y seleccionamos por acá. Me marca el error. Bueno, después lo averiguaré. Ahora, ¿qué deberíamos obtener de esto? Un nuevo plásmido que va a desplegarnos una nueva ventana en la cual va a decir, bueno, ustedes tienen el fragmento de plásmido .19 con una región recombinante externa y marca este sitio de clonamiento múltiple. Esta sería como que la base de uso de esta sola herramienta. En el curso utilizamos dos, por lo menos la digital del servidor en línea de Benchling y el Ape específicamente, junto con otras clases de tareas que se diseñan. Sobre las generalidades también sobre transfección en eucariotas, la coloco como un punto y aparte porque a veces es necesario saberlo. A diferencia, ojo, como parte de la teoría de los plásmidos, de un plásmido procariota, el eucariota requiere más condiciones en su uso. El primero, bueno, conocer la célula que se va a cultivar, si se va a conservar o no el plásmido, la forma en que se va a administrar, si la transfección será temporal o estable, si cuenta con maquinaria de integración en la célula y si se puede hacer alguna edición genética y cuáles serán los fines genéticos de edición. Porque, ¿qué sucede? Las células eucariotas, conforme se van replicando, digamos que no están tan obligadas a conservar el plásmido. Y a diferencia de las bacterias, no necesariamente lo van a integrar en el genoma. Entonces se necesitan mucho más permisos, muchas más configuraciones, vamos a decirlo, para que se pueda ejecutar el programa del plásmido. Una vía general que se utiliza, por ejemplo, en levaduras es colocarle los sitios de regiones centroméricas para que tras cada replicación celular la célula eucariota vaya manteniendo el plásmido, porque recordemos que se duplica el material genético y son por la parte de los filamentos en los centrómeros que son alados, los cromosomas. Entonces, un proceso de ingeniería que ha surgido es utilizar esta misma clase de información, pero para plásmidos de levadura. También, entonces, tenemos que colocar muchas otras más regulaciones porque requeremos un promotor que sea inducible o permanentemente activado. El gen de interés tiene que tener toda la configuración para que se exprese dentro de la célula y a su vez cómo poder obtener la proteína recombinante. Entonces, se menciona que también hay problemas porque, por ejemplo, en células de ratón o de humano, existe el problema de la cromatina que tiende también a plegar los plásmidos, entonces se pierde un poco lo que es la expresión. Y hago esta verosímil con esta representación de una cromatina en plegada y otra no tan otra super plegada, de que se necesita entonces que el plasmio, si va a estar uniéndose a la cromatina, por lo menos la región de reconocimiento de la cromatina esté fuera de la región codificante del plásmido. Y ya por último sería, bueno, la descripción de las vías de transfección, bien sea por nanopartículas lipídicas, por el uso de pseudopartículas
pseudopartículas virales, también el uso de copolímeros o de polímeros catiónicos que funjan por atracción de cargas, entre muchas otras estrategias. Como la última sección de esta Masterclass, bueno, esta Masterclass es hacer referencia de el lenguaje SBOL, que es el lenguaje gráfico de biología sintética para representación de cada una de las partes. Se menciona que son las regiones promotoras de genes, regiones reguladoras de ribosomas, entre muchas otras. Pero tenemos que manejar el mismo lenguaje gráfico porque al momento de publicar el paper o publicar el manual de usuario de un plásmido, por así decirlo, se manejen todas las condiciones necesarias para entender por lo menos qué está sucediendo a nivel visual. Tenemos que también conocer la representación u optimización de un gen porque no vamos a poder cotraducir o coexpresar todas las proteínas al mismo tiempo. Entonces hay que buscar las secuencias, organizarlas, estructurarlas, trabajar con sitios web que ayuden a traducirlas. Había herramientas funcionales hasta hace un par de años atrás, el Codon Wizard y el JCat, pero no todas funcionan adecuadamente porque han dejado de tener soporte desde el año 2018, que fue la última, y que ya no todas se ejecutan, por lo menos en Windows 10 en adelante. He tenido conflictos en la instalación en Windows 11, no todas las computadoras lo ejecutan y desconozco de verdad las razones. Con el tema respecto a Xbox, que es este mismo lenguaje gráfico que ya les había dicho, conocer lo que son las regiones promotoras, reguladoras, etcétera, es todo un mundo y aparte. De hecho, pueden conseguir más información en lo que es la Fundación iGEM, que ellos hacen una explicación de todas estas partes y lenguaje gráfico hasta cierto punto, porque la mayor parte de la información, esto es como que un abreboca. Todo lo demás realmente está presente en otras regiones. Y también conocer, bueno, cómo ensamblar un gen, cómo está estructurado, que forman parte de todos los detalles de este curso de mini curso de diseño de plásmidos o vectores de clonación para que puedan entenderlo. Si ustedes conocen la biología básica del operón lactosa y el operón triptófano, es prácticamente lo mismo pero con vitaminas en la expresión de proteínas en proteínas en bacterias o eucariotas, bien sea porque añadimos ARN modificado, regiones dependientes de metabolitos, muchas otras cosas más. Esto es un mundo muy, muy interesante. Los invito de verdad que por lo menos atiendan este curso porque es uno de los más accesibles en términos de competitividad de mercado y que también ofrece esta clase de conocimientos y herramientas. Y ya la última sección general es que si ustedes van a solicitar la producción de determinado gen o plásmido, estas son las compañías con las cuales se trabajan a nivel global y esta en particular es como una impresora de ADN. Ustedes solamente colocan los cartuchos de nucleótidos y te permite imprimir el plásmido o parte genética en cuestión. Esta es una de las más caras porque la tecnología todavía está en desarrollo, pero es funcional. Y como pregunta abierta que queda por allí, que prácticamente fue a finales del año pasado que surgió todo esto, es, ¿la IA va a poder también producir plásmidos? Todavía estamos en una fase muy, muy cruda de esta clase de cosas, porque la IA entiende es por predicción de caracteres, más no tiene contexto particular de lo que se necesita. Una aproximación muy parecida a lo que se hace es con el diseño del virus sintético Evo Fi 36 basado en el genoma del fago FIX174 que es el primer abordaje sintético de una secuencia de ADN completamente codificante y funcional. Entonces, ya aquí lo que se plantea es que, bueno, la inteligencia artificial va a sustituir este rol en el diseño de plásmidos, probablemente lo haga, pero necesita de un buen operador o un buen instructor para que pueda responder a la solicitud. Entonces, no es que esta herramienta vaya a suplantar funciones del humano, pero va a necesitar de suficiente conocimiento técnico por parte del operador para que pueda trabajar adecuadamente. Un tractor no sustituye al arador del campo, pero digamos que el tractor facilita el arado del campo. Véanlo de esta forma. Bueno, ya por aquí cerramos la noche de hoy. Me extendí poco más de una hora. Gracias a ustedes por su atención y bueno, queda abierta la sesión de preguntas si alguien desea aquí en la llamada preguntar algo o mencionar algo. ¿Me escuchan por aquí? Sí, sí escuchamos. Si alguien quisiera preguntar. Pueden abrir el micrófono, no tengo ningún problema. El chat está abierto. No sé si en la transmisión de YouTube o de Facebook hay preguntas. No, no tenemos aquí. No.
Pues pues muchas gracias y mira, al final dijiste algo muy acertado. Las herramientas es muy difícil que sustituyan al cerebro humano. Este, Facilitarán el procesamiento de datos, te ayudarán a interpretar información de una manera más eficiente, pero jamás, o por lo menos en tiempo corto, va a ser muy difícil que sustituyan al cerebro humano. La herramienta, es una facilitadora del procesamiento de información, de análisis, incluso de interpretación, pero atrás de esa herramienta pues está un cerebro pensante que tiene que ahora identificar dónde ocupar esta herramienta. Bien lo mencionabas del tractor. El tractor pues ayuda a que el campesino pueda trabajar sus milpas de una manera más rápida, hacerlas más productivas, pero sigue estando el campesino atrás del tractor, moviendo la máquina, ¿no? Entonces, eso, que has mencionado es muy acertado, que estas nuevas tecnologías de la informática, difícilmente sustituirán al humano, porque el humano pues las ha creado y ahora es quien aprovechará esos algoritmos. Y excelente, pues muy buena ponencia. Mencionabas que iba a ser corta, pero estuvo muy bien, a pesar de que esto, es una temática muy especializada, no es tan corta, afortunadamente, pues como bien mencionas, en Farview se tiene, un mini curso que aborda de una manera más amplia todos estos conceptos y que ya, tú de la mano, pues los vas llevando desde la parte teórica hasta la parte práctica con estas herramientas de acceso libre y pues con una aplicación muy amplia. No sé si alguien, Víctor, Francisco, quisieran preguntar alguna duda que hayan tenido o tú, profesor Javier, algo que quisieras complementar. Bueno, para ya ir cerrando la llamada y la transmisión de hoy, agradecerles por el espacio de tiempo. Les hago formalmente la invitación a todos los oyentes de que se unan al curso, porque está hecho para completarse en 4 a 5 semanas, de forma asíncrona y síncrona específicamente. Y prácticamente ingenieros biotecnólogos, biólogos, bioanalistas, en el caso de mi país, químicos, farmacobiólogos y químicos farmacoparasitólogos, si no me equivoco, que existen en México. Esta es la vaquita de trabajo en investigación y de biotecnología a nivel comercial y empresarial. Prácticamente manejar el protocolo y oportunidad es todo un tema, pero conocer las bases profundas ya sí requiere su experticia o por lo menos su formación básica. Así que bueno, lo dejo por aquí hasta ahora. Sí, 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 pues muchas gracias. De todas formas, esto va a quedar en YouTube. Y ya quien quiera volver a verlo, ahí estará disponible. También ahí pondremos los datos del link del minicurso. Y pues muchas gracias, por tu espacio y ya, se irá haciendo promoción al curso también. Esperemos, tener varios candidatos inscritos. Y pues gracias a todos, a Francisco y a todos los que aquí estuvieron presentes en la sesión. Y pues que tengan buena noche. Muchas Que gracias tenga y buenas noches. seguimos en Gracias a comunicaciones. ustedes. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.